Oración. Isaías 54. 10 es un versículo que refleja perfectamente este amor. Aunque se retiren las montañas y tiemblen las colinas, no se retirará de ti mi fiel amor, ni se tambaleará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Esta es una declaración poderosa del amor inquebrantable de Dios. A pesar de los errores, a pesar de las fallas, su amor permanece constante. Es un amor que perdura más allá de las circunstancias y las consecuencias. Luego está Jeremías, conocido como el profeta llorón, por la carga emocional que llevaba al ver la destrucción que se avecinaba sobre Jerusalén. Jeremías tuvo la difícil tarea de advertir a su pueblo sobre la inminente caída de la ciudad debido a su desobediencia. Pero, incluso en medio de estas advertencias, el amor de Dios brilla a través de sus palabras. Uno de los pasajes más conocidos es Jeremías 29:11, donde Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios sigue buscando nuestro bien, sigue planeando nuestra restauración y nuestro futuro. Jeremías también nos muestra el dolor de Dios por el sufrimiento de su pueblo. A través de él, podemos sentir cómo el amor de Dios no es distante ni indiferente. Es un amor que siente, que sufre con nosotros, que desea profundamente nuestra vuelta a Él para que podamos experimentar la plenitud de su amor. Ezequiel, por su parte, es un profeta que tiene visiones muy impactantes, llenas de símbolos y mensajes fuertes. Pero incluso aquí, en medio de las imágenes de juicio y destrucción, el amor de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este es un acto de amor transformador. Dios no solo desea que su pueblo siga sus mandamientos, desea cambiar sus corazones, darles un nuevo comienzo, un nuevo espíritu que los conecte más profundamente con Él. Finalmente tenemos a Daniel, un profeta que vivió en el exilio en Babilonia. A través de su vida, vemos cómo el amor de Dios no está limitado por la geografía o las circunstancias políticas. Aunque Daniel y su pueblo estaban lejos de su tierra, Dios nunca los abandonó. A través de sueños y visiones, Dios reveló a Daniel los planes para el futuro de su pueblo, asegurándole que, a pesar de las pruebas, su amor y su propósito prevalecerían. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio de la fidelidad de Dios. Daniel fue lanzado al foso por su lealtad a Dios, pero el amor de Dios lo protegió de lo que parecía una muerte segura. Este acto de protección es una muestra más de cómo el amor de Dios no tiene fronteras, no se limita a las situaciones favorables, sino que se muestra con mayor claridad en los momentos de mayor peligro y desesperación. Parte 7. El amor de Dios en la venida de Jesús. Ahora llegamos al punto culminante de todo el relato bíblico, el momento en que el amor de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La venida de Jesús. Si todo lo que hemos visto hasta ahora en la Biblia es una preparación, un preludio, la llegada de Jesús es la manifestación más pura y completa del amor de Dios por la humanidad. Imagina por un momento cómo debió ser para el pueblo de Israel, que había estado esperando al Mesías durante siglos. Profetas como Isaías habían hablado de este Salvador que vendría a redimir al pueblo, pero nadie esperaba que Dios mismo se encarnara en un bebé, nacido en un humilde pesebre en Belén. Aquí vemos un aspecto del amor de Dios que todo bien perfecto desciende de ti, Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Perdona nuestras ofensas. Vengo ante tu presencia, Padre misericordioso, con un corazón humilde y contrito, reconociendo con sinceridad mis faltas y debilidades. En el silencio de esta mañana, contemplo la profundidad de tu amor y comprendo que no hay día en el que no necesite de tu gracia transformadora. En mi humanidad cometo errores, tomo decisiones equivocadas, lastimo a otros sin querer y me desvío del camino que has trazado para mí. Como el publicano, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, así me presento ante ti, consciente de mi necesidad de perdón. No hay rincón de mi corazón que escape a tu mirada amorosa. Tú conoces cada pensamiento, cada intención, cada palabra pronunciada en momentos de debilidad.
y aún así, tu amor permanece constante, tu misericordia se renueva cada mañana, tu gracia fluye abundante como un río que nunca se seca. Te pido, Señor, que con tu amor infinito perdones mis ofensas, que laves mi alma de toda mancha, que renueves mi espíritu con el poder transformador de tu perdón. Como el Padre que recibió con brazos abiertos al Hijo pródigo, así me acoges tú cada vez que regreso arrepentido a tu presencia. Tu perdón no solo limpia mi conciencia, sino que restaura mi dignidad como hijo tuyo, renovando la alegría de mi salvación. Pero tu perdón no es solo un don que recibo, es también un llamado a perdonar a otros como tú me has perdonado. Enséñame, Padre, a extender esa misma gracia a quienes me han ofendido. No quiero vivir atado a las cadenas del rencor, ni permitir que el veneno del enojo enraíce en mi corazón. Así como tú borras mis transgresiones y no las recuerdas más, dame la fortaleza para perdonar completamente, para liberar a otros de la deuda emocional que me deben. La libertad que encuentro en tu perdón es el testimonio más poderoso de tu amor transformador. Cada vez que perdono, experimento un poco de esa libertad divina, esa paz que solo puede venir de ti. Que este día sea una oportunidad para vivir en la plenitud de tu perdón, para ser un canal de tu gracia hacia otros, para romper las cadenas del resentimiento y construir puentes de reconciliación. Porque en el perdón encontramos la verdadera libertad, la sanidad del alma y la restauración de las relaciones rotas. No nos dejes caer en tentación. Vengo a ti, Padre Celestial, con profunda humildad, reconociendo mi fragilidad humana ante las tentaciones que cada día enfrento. Tú, que conoces las profundidades de mi ser, comprendes mejor que nadie mis debilidades, las luchas internas que libro cada día y los pensamientos que constantemente necesito alinear con tu voluntad perfecta. Como barro en manos del alfarero, me entrego a tu poder transformador. En este mundo lleno de distracciones y señuelos que intentan apartarme de tu camino, mi alma encuentra refugio en tu presencia protectora. Como un faro en la tempestad, tu luz me guía para distinguir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo que edifica de lo que destruye. Te pido, Señor, que me fortalezcas con tu poder divino, que me guardes como la niña de tus ojos. Encontrará el horror. La decisión de seguir hasta Gibea parecía superficialmente más apropiada. Después de todo, Gibea era una ciudad benjamita, habitada por el pueblo de la Alianza. El levita presumía que allí encontraría la hospitalidad, que no solo era una costumbre social, sino una obligación religiosa entre los israelitas. Esta presunción se basaba en siglos de tradición, donde la hospitalidad era considerada sagrada. Al llegar a Gibea, el grupo se encuentra con la primera señal alarmante. Nadie los recibe. Permanecen en la plaza de la ciudad, esperando que alguien ofrezca refugio, según la costumbre. El texto enfatiza este detalle. Nadie los recogió en casa para pasar la noche. Esto no era solo una falla de hospitalidad, sino una violación grave de los principios más básicos de la sociedad israelita. La ausencia de hospitalidad en Gibea no era accidental. El texto sugiere una degradación moral profunda en la ciudad. Los habitantes no solo habían abandonado las prácticas de hospitalidad, sino que, como veremos, se habían corrompido hasta el punto de asemejarse a las ciudades más depravadas mencionadas en las Escrituras. Finalmente, un anciano, también de las montañas de Efraín, pero viviendo en Gibea, regresa del trabajo en el campo y encuentra a los viajeros. Su pregunta: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Era el saludo tradicional para viajeros, pero también servía para establecer conexiones tribales y familiares. Al descubrir que el levita era de su propia región, ofrece refugio. La hospitalidad del anciano contrasta dramáticamente con la indiferencia de los habitantes de Gibea. No solo ofrece refugio, sino que insiste: todo lo que te falte quedará a mi cargo, solo no pases la noche en la plaza. Sus palabras revelan tanto generosidad como un conocimiento preocupante de los peligros que la noche en Gibea podría traer. El texto construye una tensión creciente.
La seguridad temporal ofrecida por la casa del anciano pronto se probará ilusoria. La noche que se acerca traerá eventos tan horribles que marcarán para siempre la historia de Israel. La atmósfera cambia drásticamente cuando, después de que el grupo se ha acomodado en la casa del anciano, hombres de la ciudad rodean la residencia. El texto los describe como hijos de Belial, una expresión hebrea que denota la más profunda depravación moral. No eran simples criminales, sino hombres que habían abandonado completamente cualquier sentido de moralidad o temor a Dios. Sus exigencias resuenan de forma perturbadora con un evento similar registrado en Génesis, la historia de Sodoma. «Saquen al hombre que entró en su casa, para que lo conozcamos», gritan. El uso del verbo conocer aquí no deja dudas sobre sus intenciones perversas. La similitud con el episodio de Sodoma no es coincidencia. El autor bíblico está deliberadamente trazando un paralelo para mostrar hasta qué punto Israel se había degradado. El dueño de la casa intenta negociar con la multitud, siguiendo un patrón tristemente similar al de Lot en Sodoma. Su oferta, entregar a su propia hija virgen y a la concubina del levita, revela cuánto había deteriorado la sociedad. Incluso aquel que había demostrado hospitalidad estaba dispuesto a sacrificar mujeres inocentes para preservar a su huésped masculino. El momento más chocante de la narrativa ocurre cuando el propio levita, aquel que debía ser un ejemplo de rectitud moral, agarra a su concubina y la empuja fuera, entregándola a la multitud enfurecida. El texto no suaviza la brutalidad de sus acciones. Este hombre, que había viajado días para hablar a su corazón y traerla de vuelta, ahora la usa como escudo humano para salvar su propia vida. La descripción de lo que sucede a continuación es deliberadamente sucinta, pero devastadora en su impacto. La concubina es abusada durante toda la noche,